Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle en un gobierno sin margen de error, no hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Somos el gobierno de Dios, de todas las
uma verdade, uma cabeça, unidade que Deus professa me deu, plena felicidade, com suas palavras inefáveis. Uma visão, uma palavra, revelação, quando Ele me fala, me dá plena felicidade, com seu evangelho posso reinar. Um só sentir, uma só regra, uma só fé, limpa consciência me deu plena felicidade. Agora posso cantar louvores com sua ciência, recebendo a transformação do corpo. Eu sei, já nada o detém, é necessário e vem, recebendo a transformação do corpo mortal. Já não será igual, é a imagem celestial, e com corpos incorruptíveis se dirá com propriedade que tragada foi a morte em sua vitória. Papai, te aguardamos, papai. Tua amada te espera em obediência. Papai, com gozo, com alegria. Uma verdade, uma cabeça, a unidade que Deus professa me deu, plena felicidade, com suas palavras inefáveis. Uma visão, uma palavra, revelação, quando Ele me fala, me dá plena felicidade, com seu evangelho eu posso reinar. Um só sentir, uma só regra, uma só fé, limpar consciência me deu plena felicidade. Agora posso cantar louvores com sua ciência, recebendo a transformação do corpo. Eu sei, já nada o detém, é necessário e vem, recebendo a transformação do corpo mortal. Já não será igual, é a imagem celestial, e com corpos incorruptíveis se dirá com propriedade que tragada foi a morte em sua vitória. E com corpos incorruptíveis se dirá com propriedade que tragada foi a morte em sua vitória. Ah, papai, um aplauso ao nosso Deus, eterno Deus que reina. Ah, papai, reina. Ele vive em mim. Ah, papai. Ah, papai. Graças, papai. Pai, tu me fizeste para tua exaltação, predestinaste
destinaste meu espírito em amor. Quando te louvavam as estrelas também amaste primeiro, por isso predestinaste meu espírito em amor. Quando te louvavam as estrelas também me amaste primeiro, por isso ¿Cuántos están disfrutando la herencia? ¿Sí? Es preciosa la herencia. Acuérdense que es espíritus y doctrina para los espíritus. Esa es nuestra herencia. Nuestra herencia es que Papi nos está enseñando, explicando todo el proceso, desde que comenzó la fundación del mundo hasta este tiempo, y nosotros estamos en el mejor tiempo. Nosotros estuvimos en mejor tiempo que el de Jesús de Nazaret, en mejor tiempo que el de José Luis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él así lo dispuso. Ahora estamos en otra gloria, disfrutando lo que Él mismo, lo que Papi nos heredó. Ahora podemos decir, la herencia es mía. Ahora puedo decir, yo soy un Dios. Ahora puedo decir, soy un escogido. Y esa herencia me ha sido dada. Muy bien, hoy tenemos un tema precioso, un saludo, a la amada en las naciones, declarando que la cobertura poderosa del Dios vivo está en sus vidas. Hoy tenemos tema precioso. Papi está dándonos una gloria maravillosa a través de los temas. Y hoy le quiero hacer énfasis
en el clip, pero tiene que ponerse vivo. ¿Por qué? Porque el clip solo dura como 26 segundos. Pero lo que papi dice ahí es importantísimo y fundamental para ver en dónde estamos parados. Hoy usted va a decir, efectivamente estoy en el lugar correcto. O va a decir, no estoy en el lugar correcto. Solo con eso que le digo. Lo pusimos 2 veces, como es tan pequeño, ¿verdad? Para que no se pase nada. Hasta 2 veces lo grabamos para que no se pase nadita. Así que lo vamos a oír con mucha atención, ¿sí? Bendecidos con toda bendición. Una vez más estamos aquí listos para edificar lo que Él más amó, que es su iglesia. Y hasta que no venga la transformación, seguimos edificando con el fundamento que tenemos del verdadero evangelio. Bendecidos con toda bendición. Una vez más estamos aquí listos para edificar lo que Él más amó, que es su iglesia. Y hasta que no venga la transformación, seguimos edificando con el fundamento que tenemos del verdadero evangelio. Seguir edificando a la iglesia, ¿sí? Mientras no llegue la transformación, seguiremos edificando. ¿Y qué si llegó la transformación? ¿Está aquí? ¿Qué fue lo que él dijo? Todo tiene un tiempo, ¿verdad? Tiene un comienzo, tiene un desarrollo y tiene un fin. Eso no quiere decir que no haya sido el fundamento o que no sea el fundamento. Es el fundamento, pero ya no está para predicar eso, la edificación, porque la iglesia ya está edificada. Está aquí conmigo. Entonces, por ejemplo, todas las personas que dicen que se sigue edificando hoy, entonces no están en lo correcto, porque cuando llegue la transformación, ¿qué iba a pasar con eso? Ya no se iba a predicar. Nosotros estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, de lo que Él dio, estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque todo lo dio Él. Lo que estamos viendo hoy, Él lo dio, pero ahora lo estamos acomodando. ¿Sí? Lo que cambió es el acomodo de eso que Él dio, porque estamos, la carne, como la carne para nada aprovecha y ya no tenemos carne, entonces ahora ¿qué hacemos? Acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Entonces, por lo tanto, nosotros ya no nos estamos edificando. ¿Por qué? Porque la iglesia está edificada. Al momento de la transformación, terminó la edificación. Así que, bendecido, ese es un buen parámetro para saber en dónde está parado usted. Así que, ese clip, óigalo y óigalo varias veces. Muy bien, vamos a ir al consejo para nuestra prosperidad. Muy bien, entonces está en Proverbios en el capítulo 10, verso 4. ¿Estamos todos ahí? Dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Fíjese, ahí el que está hablando es Salomón. Y Salomón nos habla de 2 personajes. Unos negligentes y unos ¿qué? Diligentes. Pero eso era para otro pacto. Aquí no hay ningún negligente. Porque nosotros estamos en otro
pacto donde fue quitada la carne. ¿Dónde está la negligencia? En la carne. O sea que aquí, los que estamos aquí, todos somos diligentes. Aquí todos somos diligentes. ¿Por qué? Porque fuimos enseñados. Entonces, fíjese, habemos diligentes hijos escogidos que entienden su posición y el llamado a sembrar para prosperar. Porque así fue enseñado. Usted fue enseñado para sembrar. Si era diligente allá, ¿cómo no va a ser diligente aquí si ya los negligentes no están aquí? Así es que con eso, con ese pensamiento, pase y siembre y disfrute la abundancia de la herencia. Pero la recompensa de serle fiel al Evangelio es la transformación de tu cuerpo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible y esto mortal, la lista de inmortalidad, y en un abrir y cerrar de ojos se cumplirá. Escrito está que el Señor transformará el cuerpo de la humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, incorruptible. ¿Tú sabes lo que no envejecer más? Quedarte ahí con un cuerpo transformado, donde no hay más dieta, ni más calorías, ni... ¡Hello! Esto no es en vano. La recompensa va a ser así. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! Cuando esto se haya vestido de incorrupción e inmortal, cumplido está la palabra escrita, solo vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Transformados gobernaremos con justicia y equidad, sin margen de error, y nada malo sucede. Es el gobierno de Dios. Diga, es necesario que esto corrupto se vista bien vestido de incorrupción. Pronto recibimos esa transformación. Pronto. Muy bien, hoy hay un tema
preciosísimo como todos los temas. El título del tema es La justicia de Dios por fe y para fe. Diga, por fe y para fe. Se está viendo dos manifestaciones ahí, por fe y para fe. Muy bien. Vamos a comenzar primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3 y verso 16 para introducir el tema. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Lo vamos a dejar ahí entonces. Fíjese, Dios fue manifestado en carne 2 veces, ¿sí? Para un mismo propósito. Una vez en Jesús de Nazaret, para la circuncisión. Y otra vez en José Luis, ¿para qué? Para la incircuncisión. Pero el beneficio que se iba a manifestar no era para la carne, sino era para el espíritu. Por lo tanto, ambos tuvieron que morir para manifestar el beneficio. ¿Cuál era el beneficio que hubo posterior a la muerte de Jesús de Nazaret? Que el pecado había sido quitado y que ya no había condenación. Ese era el beneficio. Y en José Luis, cuando José Luis partió, ¿cuál era el beneficio? Bueno, el beneficio era una nueva creación, no de carne, sino en el espíritu que recibiría la herencia. O sea, ese es el propósito de Dios, hacerse carne, para cumplir ese propósito y que nosotros obtuviéramos una herencia. Muy bien, vamos a comenzar entonces ya el desarrollo del tema en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Diga, para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sigamos leyendo el verso 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien. Entonces fíjese que Pablo nos habla en estos 2 versos que él no se avergüenza del evangelio. ¿Por qué no se avergüenza del evangelio? Porque ese evangelio era ¿qué? Poder de Dios. Pero poder de Dios ¿para qué? Para salvar. O sea, lo importante es que ese poder era para salvar. ¿Y entonces de qué? ¿De qué iba a salvar? ¿O a quiénes iba a salvar? Entonces fíjese, a los judíos de la ley y a los gentiles de la ignorancia, porque ellos estaban ajenos a la vida de Dios. Y entonces a ellos les dio a conocer la gracia, pero esa gracia iba a salvar a ambos, a los dos, a los judíos y a los gentiles. Entonces, en el verso 17 dice que el evangelio, diga, revela la justicia de Dios. Por lo tanto, sin ese evangelio era imposible conocer cuál era la justicia de Dios. Porque ¿cómo se iba a conocer si es el evangelio el que revela la justicia de Dios? Entonces dice, el evangelio revela la justicia de Dios por fe. Porque antes, ¿cómo era? Antes era por obras. El que haga esas cosas vivirá por ellas. Pero ahora es por fe, creer. Porque dice que es para salvación al que cree. Entonces, y la fe, acuérdense que la fe es un don de Dios. No es de nosotros, es un don dado para nosotros creer y poder ver la justicia de Dios en el evangelio, en esa revelación. Muy bien. Entonces es importante, ¿qué es la justicia de Dios?
o cuál es la justicia de Dios. Fíjese que yo tengo unos versos aquí en Romanos 5 que no están puestos ahí porque es a manera únicamente de referencia para que la preciosa amada comprenda lo que papi quiere hablar de lo que es la justicia de Dios. En el 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida, la justificación de vida. Porque así como en la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces, básicamente es la justicia Dios, la justicia que traía la gracia era salvarnos. ¿De qué? De la condenación del pecado y darnos la esperanza de una promesa. Y esa promesa era la transformación. Eso era la justicia de Dios, el camino que traía el evangelio de la gracia para salvarnos de la condenación por el pecado y darnos la esperanza de una promesa. Y esa era la transformación. Entonces, donde Dios nos quitaría, ¿qué pasó en la transformación? Dios nos quitaría la carne en su muerte y nos daría la herencia. Y eso se cree mediante la fe. Y nosotros estamos aquí porque lo creímos. Fíjese que papi nos dio a nosotros a conocer ¿qué? La promesa, la esperanza. Pero nosotros por la fe creímos a esa promesa y a esa esperanza, y esa esperanza y esa promesa llegaron. Esa es la justicia de Dios. Muy bien, la justicia de Dios es que no lo merecíamos en cuanto a la carne, sino en cuanto al propósito y al llamamiento de Dios. Muy bien, vamos a avanzar. Ahora, se recuerda lo que decía en el verso 17, se revela la justicia por fe y para fe. Entonces, lo anterior vimos que era mediante la fe que iba a revelar esa justicia. Ahora, ¿qué es para fe? Eso es lo importante. Entonces, ¿qué significa para fe? Bueno, para fe es la convicción de lo que no vemos. ¿Sí? Es la convicción de lo que no vemos. Una transformación a través de una doctrina dada por el Dios vivo, un Dios que no vemos, pero en el cual creemos. O sea, la fe, la primera fe o una de las fe de los pactos fue cumplida. ¿Por qué? Porque al llegar la transformación, ¿para qué queremos? Si ya la vemos. Esa fe terminó, pero debemos de vivir por fe en aquel tiempo y ahora para fe. Es la fe, pero de la transformación. Muy bien, vamos a seguir avanzando y poco a poco vamos a ir viendo. Fíjese, si hubiera estado a la vista de todos, sin duda todos estarían aquí, ¿verdad? Si fuera por vista, pero el justo por la fe vivirá. Entonces, ahí está lo importante. ¿Por qué no están aquí? Porque se necesita también el don de la fe para esta fe. ¿Entiende? No la fe que pasó, sino para esta. Porque en aquel tiempo tuvieron esa fe. Creyeron, vieron a Dios en José Luis de Jesús, ¿sí o no? Y ahí estaban.
Pero ahora, en esta, es la que tenemos que ver. Muy bien, vamos a ver ahorita el paso. Vamos a ver el error de los que no alcanzaron la justicia. Porque ¿será que alcanzaron todos la justicia? No, entonces vamos a ver el error de los que no alcanzaron la justicia y vamos a ver Romanos 1, 18 al 23. ¿Estamos ahí? Muy bien, entonces fíjese, porque la ira de Dios se revela, o sea, allá se revela para los escogidos con la gracia que se reveló, la justicia de Dios. Pero aquí dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sigamos leyendo, por favor. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Eso quiere decir que está hablando de los que conocieron a Dios. No nos vamos a meter en aquel tiempo porque en todos los pactos ha sido igual, pero vamos a ver en este tiempo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. José Luis les manifestó a todos, ¿sí o no? Pues Dios se los manifestó, sigamos leyendo. Porque las cosas invisibles de Él, del Dios vivo, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que la misma creación da testimonio de cómo es Dios, de cómo se ha manifestado Dios a los hombres, ¿verdad? Sigamos leyendo, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, o sea que no pueden decir que no lo conocieron, porque lo vieron. José Luis de Jesús era Dios. Ahí estaba Dios y no estaba en ningún otro lado más que en Él en ese tiempo. Eso quiere decir que conocieron a Dios. Se les dio a conocer
a dónde nos llevó y le damos infinitas gracias, pero ahí quedó. Nosotros caminamos a donde está el Dios vivo, la gloria del Dios vivo. Por eso nuestro Padre siempre nos previno acerca de esto. ¿Se recuerda cuando Él decía, aquí no todos se van a transformar? Aquí hay unos que, ¿qué? Romanos 16, 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis. Sigamos leyendo. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de quienes, de los ingenuos. Así es que un llamado para los ingenuos, para que vivos, despierta tú que duermes y te alumbrará el evangelio de la transformación. Sí, porque dice que están engañando a los ingenuos. Quiere decir que gente que está siendo engañada. Muy bien. Bueno, ahora vamos a nuestro asunto. ¿Cómo vive el justo por la fe y para fe? Hebreos capítulo 11, verso 1. Fíjese, va a ver la importancia de esto, porque hoy es que comprendemos esto. Fíjese, aquí hay dos tipos de fe. Aquí hay dos partes. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Sí? Una, la convicción de lo que no se ve. Dos, entonces la certeza de lo que se espera. ¿Qué nos dio la certeza de lo que se espera? Lo dijimos, el Evangelio de la Gracia, que nos reveló la justicia de Dios y nos dio la certeza de que había una promesa y que la forma de alcanzar la promesa solo se podía hacer por fe. ¿Y cómo se alcanzó la promesa? Bueno, nuestro Padre fue el que la alcanzó. Él alcanzó la promesa. ¿Haciendo qué? Llamando las cosas que no son como si fuesen. Que no eran como si fueran. ¿Sí? O sea, él llamaba las cosas. Somos ricos. Sí, muy bien. Llamándolas. ¿Verdad? Hemos recibido el Espíritu Santo de la promesa. Entonces él llamaba las cosas que no son como que fueran. ¿Sí? O sea, él consiguió con sus labios, con la fe, la promesa. ¿Sí? Es la certeza de lo que se espera. ¿Cuántos recibieron aquí la promesa de lo que se espera? ¿Estamos? Entonces esa fe fue la que él nos dio, la certeza que esperábamos algo espectacular, ¿sí o no? Muy bien, pero la segunda parte del verso dice la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? La transformación. Aquí usted y yo lo sabemos, pero dígale, platique con alguno. Yo estoy transformado. Lo primero que lo va a ver de pies a cabeza. O sea que, porque no se ve. ¿Ellos qué querían? Querían era ver. Quería que salieran volando. ¿Usted cree que si salen volando todos no estarían aquí? Si fuera aquí donde esperábamos que estuvieran volando, ¿cómo estaría llenísimo aquí? ¿Por qué? Porque eso era lo que esperaban. Ellos querían ¿qué? Ver. Pero ahí dice que es la convicción de lo que no se ve. Y la convicción de lo que no se vio es la transformación. Esa convicción vino a nosotros para entenderlo. Entonces vivimos por fe en la espera de que llegara la promesa y ahora vivimos para esta fe. Miremos si eso es cierto. ¿Está escrito eso? Pues a eso vamos. Acuérdense que, y ya lo vamos a ver adelantito, dice, porque
Es lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Por lo tanto, ahora vivimos no por vista, sino por lo que está escrito y es revelado por la doctrina de la transformación. Si hay una transformación, tiene que haber una doctrina. Porque como no son cambios, porque otra cosa hubiera sido si Él es transformado, se aparece a nosotros y nosotros un cuerpo poderosísimo, celestial, y yo atravieso la pared, hubiera costado así. Ahora, si es como Él dice en su palabra, entonces tiene que haber una enseñanza para entender y comprender qué fue lo que pasó en nuestra vida. Pero es la misma que Él dio. No es otra, pero no es vista para todos. Muy bien, entonces vamos a ver la primera fe, la certeza de lo que se espera. ¿Cómo era esa fe? Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 7 al 13. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oiga cómo vivía en la fe Pablo, en esa fe que nos enseñó nuestro Padre. 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Así vivíamos nosotros, llamando las cosas, ¿sí o no? Muy bien. En apuros, mas no desesperados. Sigamos leyendo, verso 9. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Sigamos leyendo, verso 10. Llevando en el cuerpo, diga siempre. Derribado, pero no destruido. Está diciendo que está derribado, pero no destruido. Está llamando que no va a ser destruido. Muy bien. Sigamos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne. Ahí hay carne todavía. En nuestra carne mortal. O sea, como hay carne, tiene que manifestarse la vida de Jesús. Como decía papi, digo que la vida de Jesús se manifiesta en mi cuerpo mortal. ¿Sí? ¿Y eso qué le traía? Sanidad. ¿Está aquí conmigo? Muy bien, vamos ahí, sigamos leyendo. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Sigamos leyendo. Pero teniendo el mismo, aquí es lo que estamos hablando, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a qué, a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual también hablé. Desde Abraham, ya él llamaba las cosas que no son como si fuesen. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Muy bien, entonces, así es como vivíamos nosotros. En la gracia. Lo que pasa es que nosotros, el evangelio es poder de Dios. Y entonces ese evangelio, soy sano, soy próspero. La vida de Jesús se manifiesta en mi cuerpo mortal. No me falta nada, estoy completo. Tengo ángeles a mi servicio. ¿Sí o no? Y eso trajo poder, claro, si es poder de Dios. ¿Sí? Muy bien. Pero había una forma mejor. Había una forma mejor que esa. Y es la convicción. Ahora vamos a ver la convicción de lo que no se ve. O sea, la forma como hoy nosotros. Eso es parte de la forma como hoy nosotros vamos a confesar. Cómo nosotros vamos a declarar. ¿Verdad?
porque todo el vocabulario va a cambiar. ¿No ve que usted ya recibió la herencia? Entonces, usted no, yo estoy sano, ¿no? Usted ya es, pero usted no tiene que estar repitiéndolo. Ángeles, pues si tiene una cubierta, que es la cubierta poderosa del Dios vivo. Por eso papi en el anterior dice, yo prefiero decir la cubierta. ¿Se recuerda que él dijo? Él dijo, ángeles a nuestro servicio, aunque yo prefiero decir la cubierta. La cubierta era de los ángeles. Pero hoy es la cubierta ¿de quién? Del Dios vivo. ¿Se recuerda? Se recuerda, pues, si usted no, como digamos, no siguiendo los lineamientos de la gracia, entonces el ángel lo disciplinaba, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no estaba caminando como debía. Y el mismo papi dijo que si usted hablaba de otro, tenga cuidado porque el ángel de él. Entonces, quiere decir que el ángel no era necesariamente la respuesta, era la respuesta en ese tiempo. Pero ahora, con el Dios vivo. Si David le dice, mira, ¿quién quieres que te juzgue? ¿Que te juzguen los hombres, que te juzguen los ángeles o que te juzgue el Señor? ¡Ja! El Señor, digo. Porque los otros me van a... ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Yo no le estoy diciendo que eso fue malo en su tiempo. Lo que le estoy diciendo es que aquí es el Dios vivo, la cubierta del Dios vivo en su vida. Usted no tiene a cualquiera aquí, y es el Dios vivo que Él lo llamó, lo justificó, lo glorificó. Ahora es que usted está, pero sin pena. ¿Y qué me va a pasar? Ángeles, que ese carro, ángeles, que no pase nada. No, si usted ahora tiene el Dios vivo. ¿Estamos ahí? Bueno, poco a poco vamos a ir viendo. Miremos entonces primera carta a los Corintios 2, capítulo 6, verso 3, y con eso terminamos. Entonces fíjese la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Que es para fe. Allá vivimos por fe y ahora para fe. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Sigamos leyendo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sigamos. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Sigamos leyendo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a la mente del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Vio? O sea que aquí es otro tipo de fe. ¿En qué? En una doctrina. ¿Por qué digo yo que es en una doctrina? Sigamos viendo. El 11, sí. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie, diga nadie, conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Sigamos leyendo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Me parece que no vimos el 10 tal vez. Aquí estamos con el 10. Recuerde que el 9 es el que dice, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a la mente del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Quiere decir que ahí hay una revelación, ¿sí? Porque nuestro Padre dijo que la transformación era lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a la mente del hombre. Es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Se recuerda que eso dijo él?
que no era por vista. Entonces aquí dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, no está hablando allá atrás. Está hablando ahora que Él nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Sigamos leyendo, vamos a leer el 13, por favor, a ver si lo tenemos, y si no, ahí está. Lo cual también hablamos, o sea, lo que nos enseñaron, ¿sí? La revelación de esos misterios para conocer lo que ojo no vio, ni oído oyó, dice, lo cual también hablamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Hablando eso. ¿Hablando qué? Lo que conocimos, porque Él nos la reveló. ¿Por qué no podía hablar las papi allá? Porque si lo habla, no era el tiempo, porque era el tiempo de la gracia, de la edificación. Ahora es que la revelación llegó. Pero esa no es cuestión de que, ay, qué topados, nosotros somos más grandes. No, ese es un plan maravilloso de Dios. Entonces ahora es que nosotros, lo cual también hablamos. Yo estoy hablando aquí y ustedes están hablando esto, ¿verdad? No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, y esto es lo importante, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Usted se ha dado cuenta que no nos hemos salido en ninguna enseñanza de lo que papi dijo, pero hemos acomodado lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Porque la carne ya no es para nosotros, porque nosotros ya no tenemos. Sí, es como, fíjese, mire pues, en aquel tiempo teníamos, pero hablar aquí de cosas de carne es como querer alimentar la carne, fíjese usted. Si ya no hay carne, ¿qué tenemos que alimentar aquí? ¿Y cómo se alimenta el espíritu? Pero con la doctrina que está siendo revelada. O sea, hay una doctrina que por eso dice por fe y para fe. Porque usted, dígame una cosa, ¿por qué sigue siendo por fe? Porque si yo les digo a los que no creen, les explico esto, ¿qué me van a decir? Estás loco. O sea, no lo creyeron, entonces no tienen fe para creer esto. Pero si les hablo de lo de allá, entonces ¿qué me van a decir? Ah, sí, porque tenían la fe para creer eso, por fe, pero ahora es para fe, para creer esto. Esto es un camino donde nosotros hemos sido llevados desde siempre. Venimos en un camino y hemos sido llevados por Dios. ¿Ya? Los que fuimos llevados desde la matriz. ¿Qué quiere decir eso? ¿Llevados a dónde? Pues aquí nos trae todavía. Aquí nos lleva. Y los demás, pues a saber, porque nosotros vamos aquí con la doctrina de la transformación. Los demás, saber. Así es, Dios es precioso, preciosa amada. Esa es nuestra transformación, conocer lo que Él nos ha concedido, aunque no lo veamos, acomodando lo espiritual a lo espiritual, lo que Él dijo, lo acomodamos. Eso es el comienzo. Esto es el comienzo. Son 2 añitos, pero es el comienzo, porque el conocimiento nos lleva a vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios, lleno de poder y gloria. El mundo va a conocernos. Abba, Padre, recibámoslo con un fuerte aplauso, con gozo. Bien, vamos entonces de lleno al calqueo, que vamos a hablar del espíritu de verdad. Eso queda allá en Juan capítulo 16, verso 13. Jesús de Nazaret, hablando en los días de su carne, él dijo de esta forma, 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad.
Fíjate que está hablando del futuro. Jesús era el Espíritu de verdad a nivel de redención, a nivel de quitar los pecados del medio, a nivel de bendecirnos con toda bendición, a nivel de quitar la maldición del medio y sacar y fuera el diablo y los demonios, destruyó todo eso y dejó el campo limpio. Pero las mentes se quedaron sin fruto, porque él dijo, tengo muchas cosas que deciros. Yo he terminado con todo esto, pero tengo muchas cosas, pero todavía no es el tiempo. Cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga JH, cuando se manifieste después de la apostasía, quiere decir que van a pasar miles de años, cientos de años. Cuando Él venga, ustedes lo van a saber porque Él los va a guiar a toda la verdad. Mira cómo dice, y esto no es una paloma, bendecido, como sueñan por ahí los religiosos, que están esperando una paloma o un ángel en el cielo. Mira cómo dice. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, tiene boca, pero no habla por su propia cuenta. Está en un cuerpo físico, pero no son inventos de él, porque él no habla por su propia cuenta, él no pone nada de lo de él. Dice, sino que hablará todo lo que oyere, tiene un oído especial. Por eso es que hay un solo pastor, porque el Espíritu de verdad se va a manifestar en una persona. En una organización que sucede esto, hay un solo pastor. Esté la congregación en Chile, esté en Australia, esté en Canadá, esté en Brasil, tiene que haber un solo pastor, porque cuando venga el Espíritu de verdad, no son un montón de espíritus hablando. Es una boca hablando, una mente escuchando. Dice que no hablará por su propia cuenta. Es un maestro. Tiene boca, tiene que tener cuerpo físico. Me está siguiendo, bendecido, amado mío. Te es alumbrado el entendimiento, que no estaba hablando de Jesús de Nazaret. Dice, cuando venga este mismo espíritu, pero después que se vaya a luz inaccesible, Él se manifestará en los últimos días. Yo estoy seguro que Él tenía todo el deseo de hacerlo allí, pero lo está haciendo ahora porque es el mismo espíritu. Se aguantó, dijo, el tiempo me dará la razón, yo vendré otra vez, volveré a ustedes. Él lo dijo, que era el mismo, pero aquí se refiere como que es otro. Cuando venga el espíritu, pero era el mismo, porque Él dijo, yo vendré a vosotros. Qué misterio tan fácil y tan complicado para los que no están alumbrados. Y dice aquí, dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es otra faceta de Jesucristo, hombre. No solo sujetarse a lo que está escrito, sino que Él oirá cosas que habrán de venir y se las dirá al pueblo para alertarlo. Por ejemplo, nadie sabe del conteo regresivo. ¿Por qué existe un conteo regresivo? ¿De dónde usted lo sacó, apóstol? Bueno, porque lo oí. Oí esa voz. No es José Luis Carne, él no habla, yo no hablo por mi propia cuenta, es que oí esa voz que medio establece un conteo, porque esta es la advertencia para todas las naciones. Y hay que tener pantalones bien puestos para hacer eso. Ningún líder por ahí se atreve a poner una fecha así, porque él sabe que va a fracasar, no sabe nada. Todos los que han hablado antes han frustrado al pueblo, dando fecha. Los testigos de Jehová, los pentecostales, los evangélicos, carismáticos, católicos, desde Roma para acá, todos han mentido. Ninguno ha dado sonido de trompeta cierto. ¿Y cómo se preparará el ejército si la trompeta da sonido incierto? Así que, mira, por ejemplo, la visión que tuve de Asia, que vi unos vagones de trenes, son los vagones a recoger cadáveres. Y todavía eso no ha acabado, porque Dios va a limpiar la tierra, lo dice Isaías, lo dicen los profetas,
que va a haber como una limpieza, como estopas serán quitados sobre la faz de la tierra. Eso fue en el 2004 que yo tuve aquella visión de vagones. Venía el tren, ahí viene el tren, venía el tren para llenarlo de cadáveres. Y eso todavía se están llenando los vagones del tren, porque viene más, y tú lo sabes, viene más. Mira, el tiempo está para estar alertados. Sí, no es tiempo de estar perdiendo tiempo en situaciones, sean cuales sean las situaciones. Es tiempo de estar, mira, en esto. El trabajo, la educación, tu casa, tu ropita, tus cosas personales, pero esa no es lo más importante. Es esto. Tus ojos tienen que estar clavados en esto, tu oído en esto. Esa gente que no van a los calqueos, que se los pierden así como si nada, ten cuidado con eso, porque eso muestra descuido. No estás velando propiamente. Hay que estar ahí atento. Por eso cuando alguien falta, el colaborador enseguida, ay, apóstol, estoy muy ocupado por la familia tal, que no los veo hace un tiempo. Y eso a mí, imagínate, a mí me pone a temblar casi. Porque es que nos preocupa que la persona no esté atento a estos eventos. Dios, si soy hijos, si soy escogido, hay que estar ahí al tanto. Ese ahora, Albito, el del 2011, dice que de la tierra 2/3 partes van a desaparecer, que van a haber muchos cadáveres, ese es el 2011. Pero aquí me puso uno de enero, el día que Dios actúe, enero 20 del 2010. Dice, entonces vienen calamidades sobre la tierra, vienen calamidades. Las islas, apriétense bien sus pantalones, dije yo en esa ocasión. Hay algo más que yo escribí por aquí de eventos por venir. Creo que fue en diciembre 16, antes del terremoto de Haití. Aunque esto está escrito hace 2000 años en Isaías 63, pero no es que esté escrito, es que se haga el énfasis que yo le hice en esa fecha. Vamos a buscar a Isaías 63, aquí viene. Isaías 63, verso 4, mira lo que yo leí en esa ocasión. Estamos hablando un mes antes del terremoto de Haití. Dice, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Ha llegado, no está por llegar, ha llegado ahora. Miré y no había quien ayudara. Así están los gobiernos, no encuentran qué hacer, no pueden ayudar. Mira, antes Estados Unidos resolvía todo, enviaba ayuda y resolvían todo. Ahora la cosa está apretando que ya no encuentran qué hacer. Miré y no había quien ayudara. Y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira pisoteé los pueblos. Y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Derramé en tierra su sangre. Ese es el día grande del Señor que ya ha llegado. Noticia de última hora. Esto no es que esté escrito hace 2000 años, o 3000 o 4000 años. Es que ha llegado. Ha llegado el momento de celebrar la fiesta grande del Señor sobre la faz de la tierra. Que sacaron al varón del lugar donde estaba el árbol de la vida, y que había un ángel ahí con una espada para que no viviera para siempre. Pero donde sea, nos reuniremos para celebrar el gran día del Señor. Y tú no tienes que hacer nada, aunque eso le da tristeza. Hay gente que quisiera coger la espada y hacerlo, pero el ángel del Señor se va a encargar de guardar a los redimidos. Ha llegado el día de los redimidos, mira. Y si los ángeles te cuidan ahora, ¿cómo no te van a cuidar en ese día cuando vengan esas explosiones? Cuando las montañas desaparecerán, las islas desaparecerán.
protegido de los males, para de ahí reinar con vara de hierro a todas las naciones. Así que vienen días maravillosos, bendecidos, días lindísimos. Yo escribí un verso por aquí, Isaías 65, 17. Eso es pronto. Con la iglesia del Señor no se trabaja dando alertas de miedo. Esto no es de miedo, esto es de promesa, para heredar promesa a los elegidos, a los que son llamados, a los que tienen oído para oír la voz de su pastor, a los que tienen oídos para oír el Espíritu de verdad, no el espíritu del mundo, como dice 1 Corintios 2:12, el espíritu del mundo. Eso es otro espíritu que lo que te habla es de cosas mundanas, de cosas de aquí de la tierra. Estamos hablando del Espíritu de Dios para que sepáis lo que Él os ha concedido. Mira cómo dice Isaías 65, 17. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. ¡Wow! Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a la verdadera Jerusalén, ¿no? Alegría, y a su pueblo gozo, alegría de la carne, gozo es del Espíritu, fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, benignidad, paciencia. Pero vamos a tener de todo. Gozo juntamente con contentamiento, bautizado con alegría. Eso va a ser un fiestón. Ese es el gran día del Señor que se está acercando. Buenas nuevas, pueblo. Buenas nuevas de salvación. Qué maravilloso mensaje para los entendidos, para los sellados, para los alumbrados. Mira, vamos a terminar con primera carta a los Corintios, capítulo 2. Capítulo 2, verso 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Eso hay que saberlo, bendecido. Y ya nosotros lo sabemos. Lo que estamos esperando es el último trompetazo final, donde ahí será transformado su pueblo en un abrir y cerrar de ojos. Quedaremos todos transformados. Así que bendecido, me despido de ustedes en este bello, esperando el espectáculo a las naciones. Entonces sí que nos buscarán, dice que irán todos, se maravillarán los pueblos. Lo que hablamos. Vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual de lo que él habló. Fíjese, él dijo que Jesús de Nazaret no era el mismo que el que resucitó. ¿Cierto o no es cierto? Él no era el mismo Jesús de Nazaret que el que resucitó. Jesús de Nazaret, ¿qué le pasó? Se murió. Ciertamente resucitó, pero resucitó en otra dimensión, no en velo, porque era el resucitado. Entonces era con cuerpo glorioso, no era velo, sino él se metió en José Luis. Acomodemos lo espiritual. Entonces, José Luis no era el mismo que el transformado. ¿Sí? Escuche, Jesús de Nazaret no era el mismo que el que resucitó. José Luis no era el mismo que el transformado, porque el transformado era el Dios vivo. Entonces, si Jesús murió, había que irse con el marido, el resucitado. Si José Luis murió, ¿con quién tiene que estar ahora la amada? ¿Con el Dios vivo? Eso es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Es lo mismo. ¿Por qué iba a pasar con uno si los dos murieron?
piense bendecido. Si los dos murieron, por eso es que dice lo mismo que dice que es viuda. ¿Qué dice Lisbeth? Yo no soy viuda. Yo tengo marido, dice. Yo soy marido de Dios, esposa de Dios. Y no, el marido se le murió, ella es viuda. Y es ramera. Y es ramera, es igualito. Es ramera, ¿por qué? Porque quiere estar con el Dios vivo y con su esposo, con José Luis. Eso es todo. ¿Qué se está hablando de extraño? Es lo mismo, de la misma manera. Eso es todo, bendecido. ¿Está claro? Y acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Lo que papi dijo, solo lo acomodamos para este tiempo. Así es, Dios, es que terminamos con alabanza.